Hola, buenas noches compañeros, ¿cómo están? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Liz. Qué gusto saludarle. Buenas noches, Liz. Qué bueno verlos nuevamente. ¿Qué tal su fin de semana? Bien, Liz, bien, gracias. Excelente, excelente. Vamos a seguir con nuestro curso de Derecho Probatorio. La prueba que hicimos el día viernes es para practicar para el día del examen, que es este viernes también. El día de mañana, antes del curso, les voy a mandar el material para que tengamos material de estudio para el día del examen. Entonces ya con eso vamos a tener nuestra primera prueba. Estaba leyendo algunos exámenes o algunas pruebas del viernes y hay algunas personas que hicieron un excelente trabajo. Estamos en la fase de lograr captar lo que es el derecho probatorio en materia penal y creo que ya la mayoría, todos ya se han dado cuenta cómo se ha enfocado, hacia dónde va enfocado el curso, qué es lo que en sí la materia del curso y qué es lo que estudia el curso en sí y para qué nos va a servir. Entonces, desde ese punto de vista, nuevamente vamos a continuar con la prueba, los medios de prueba. Siempre en materia doctrinaria, se dieron cuenta cómo lo dividen varios autores. Y de entre eso tenemos el derecho probatorio, con el que estamos trabajando, con el libro que estamos trabajando, y cómo lo divide con la prueba directa y la prueba indirecta. Clasificación de la prueba, o cómo lo clasifican los autores. Entonces, desde ese punto de vista, quisiera empezar con la prueba directa. Alguien que me pueda hablar sobre la prueba directa en una forma concreta, sencilla. ¿Qué es la prueba directa para ustedes? ¿A qué se refiere cuando dice prueba directa? Y posteriormente tenemos la contraparte que establece la prueba indirecta. Entonces, tomando como base eso, ¿qué consideran ustedes que es la prueba directa? ¿Algún voluntario? Carla Fernández, ¿cómo está Carla? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto saludarle. Pues Gracias, para mí la igualmente. prueba directa, yo creo que es el arma, el objeto o lo que utilice la persona para que se utilice en un hecho o en un acto delictivo. Así es la que se encuentra en la escena del crimen o la que se logra constatar posteriormente con relación a la investigación. Efectivamente, eso vamos a escuchar a Karina Guamuch. ¿Cómo está Karina? Buenas noches, cuénteme. Buenas noches, licenciado. ¿Me escuchan? Cuénteme.
así como la prueba, lo que acaba de preguntar, también podemos diferenciar en las materias del derecho, por ejemplo, en laboral, en materia penal, o sería una prueba en general. No, desde el punto de vista de la prueba penal. Sí, sería el medio con el cual se cometió el delito, el móvil. Claro. Y también tenemos la prueba directa. ¿Se recuerdan de que yo les decía en este caso que la prueba directa era aquella la que se encontraba en la escena del crimen o posteriormente con la investigación y a realizar las diligencias de investigación por parte del Ministerio Público se encuentra el objeto con el cual se cometió por ejemplo, el hecho delictivo? El ejemplo más común podría ser lo del arma, ¿verdad? El arma de fuego, una arma punzocortante, por ejemplo, en cuestiones de asesinato o lesiones, homicidios, pero, por ejemplo, en una, digamos, viéndolo desde otro punto de vista, en una estafa, digamos, una estafa que fue realizada por medio de esos, en la policía le llama una nueva forma de estafar a la gente, que se meten con las cuentas de diferentes bancos y empiezan a captar a gente, donde les piden su número de todos los datos personales para poder acceder a una cuenta bancaria, y al final terminan accediendo a esa cuenta y le roban el dinero a la gente por medio de transacciones electrónicas. ¿Cuál creen ustedes que podría ser en este caso esa prueba directa en donde el estafador o el que realiza este hurto por medio de un sistema electrónico nos podría servir a nosotros como una prueba directa? Escucho comentarios. Diego, contame, Diego. Ahí se podría tener como prueba directa si está usando medios magnéticos, el IP de la computadora y el usuario, o documentos impresos físicos encontrados en la casa de la persona o el lugar de trabajo de la que está estafando. Exacto, por ejemplo, los dispositivos electrónicos, una computadora, un teléfono celular, una tablet. Iván, contame, Iván. Era para comentar lo del teléfono, que con ese teléfono ver el registro de las llamadas y todo esto, para ver si coinciden. Podría ser. Ahora, una pregunta importante. Nosotros, al tener ya conocimiento que efectivamente esa persona realizó esas transacciones o hizo esa estafa o robo, como le podemos denominar, y el Ministerio Público llega a la residencia y realiza la diligencia de allanamiento y secuestra los dispositivos electrónicos. ¿Será que técnicos del Ministerio Público pueden acceder a esa información que está contenida en la computadora toda vez que se realizó conforme a la ley, el procedimiento, la orden del juez para poder ingresar, y asimismo la orden de secuestro de los documentos? Ahora la pregunta es, ¿será que el técnico, en este caso, el técnico del Ministerio Público, el técnico en sistemas, puede acceder a esa información y empezar a extraer ese tipo de información? ¿Tendría que haber una orden directa para poder sacar la información del dispositivo? Orden directa, y cuando indica... O una específica en donde indique de que sí autorizan a sacar esta información. Claro, ¿y quién tendría que dar esa autorización? ¿El juez? El juez. El juez. ¿Y por qué tenemos que solicitarle nosotros esa autorización al juez para poder acceder a esa información? Porque nosotros estamos haciendo el allanamiento y secuestramos el celular, y a través del celular hizo esto. Entonces nosotros tenemos esa autorización para el secuestro. Venimos y lo embalamos y ya lo tenemos aquí en un sobreembalaje, y nos lo llevamos al sistema a los sistemas del Ministerio Público para extraer la información. ¿Por qué es necesaria esa autorización del juez para poder acceder? Vamos a ver, Héctor López, ¿cómo estás? Gracias, licenciado. Porque se está violando el derecho constitucional
de la persona en su artículo 24, la inviolabilidad de la correspondencia. Entonces el Ministerio Público tiene solo la orden de allanamiento, pero no puede violar la correspondencia, y un medio electrónico está considerado como correspondencia. Es por eso que no se puede, a menos que haya una orden de juez para realizarlo. Excelente, muy bien. Damaris, cuénteme, Damaris. Iba a responder lo mismo que el compañero de la inviolabilidad de la correspondencia. Luis Coronado, contame. Te escucho, Luis. Victoria Nalí. Buenas noches, licenciado. Disculpe, y por ejemplo, si en este caso el teléfono fuera el medio del delito, por ejemplo, en una extorsión, ¿verdad? Y que se detenga a los extorsionistas en delito flagrante y llamando a una persona y extorsionándola. Claro, ahí también definitivamente se está en una flagrancia, pero de igual forma, porque posiblemente, digamos, de que están hablando y están extorsionando en la calle y atrás están los policías, ¿verdad? Y escuchan es un caso hipotético, un ejemplo burdo, y atrás están los policías y escuchan esa forma de extorsionar de esas personas hacia otras y le secuestran el teléfono. ¿Creen ustedes que ahí podría, sin necesidad de orden judicial, poder realizar esa extracción de información o ver las llamadas que le estaban haciendo, en este caso, a la víctima? No. ¿Por qué? Mayra, cuénteme. Porque igual, eso es lo que yo le iba a consultar ahorita, licenciado. En este caso, esa sería una prueba directa, y en el caso de que se hayan dispositivos o una computadora a alguien que hizo un desfalco, un ejemplo, esta sería prueba indirecta. ¿Varía en ese sentido? No, ¿O siempre sería una prueba? No, es muy buena su pregunta. En ese caso sigue siendo la prueba directa, porque efectivamente la flagrancia está y están extorsionando a las personas. Secuestran el teléfono, se realiza la orden de aprehensión, o en ese momento le llaman para pedir el dinero y en ese momento la policía captura. Entonces, pero acuérdense que para todo eso se necesita una orden judicial o un control jurisdiccional, porque en ese momento de la historia, cuando es flagrancia, no se tiene ese control por parte del juez. Entonces se tiene que solicitar ese control por parte del juez para poder iniciar la investigación. Contrario a la diligencia que ya hicimos en el caso hipotético anterior, en donde ya estaba la diligencia, el control jurisdiccional y autoriza el allanamiento. De las dos formas también se tiene que solicitar esa autorización para poder ingresar a la información del teléfono. Otra pregunta más, por ejemplo, en el caso ahorita que está de moda, o estamos viviendo el proceso electoral, y en el Código Penal les establecen varios artículos donde tipifican varios delitos. Ahora la pregunta en concreto es, ¿creen ustedes que tomarle foto a la boleta donde van a emitir su voto, por ejemplo, en este caso, está la boleta, le toman la foto, está considerado como delito? Sí, licenciado, eso sí es delito. Está no me recuerdo qué ley estaba, pero sí lo vi en las elecciones pasadas, creo que fue que sí era delito, porque no. El voto es completamente secreto. Ayer Gracias, César. Ayer nos explicaron cuando fuimos a la capacitación que no es delito tomarle foto a la boleta. ¿Por qué no es delito? Está en la ley electoral de partidos políticos, pero permítame un segundito a ver si lo encuentro, lo que nos dijeron. Doctor, no sería delito porque usted no está moviendo el voto, no lo está divulgando, está para uso propio, y como el teléfono es propio, no podría usted tener el propósito de hacer el delito. Incluso nos explicaron de que yo puedo ir con mi boleta mostrándola, pero no es la intención que los demás vean mi voto.
y sería lo mismo igual que con el teléfono. Yo le puedo tomar, pero es para uso propio, no lo estoy divulgando. Si ya yo lo divulgo, ya estaría entrando o encuadrando en el delito. Claro. Vean, lo que pasa es que acá en ese delito se perfecciona. Bueno, definitivamente ustedes tienen la razón con relación a que no es delito. Para mí tampoco es delito. Pero si hay una tercera persona que me está exigiendo, me está coaccionando para verificar efectivamente que yo voté por el partido de la escoba y se lo tengo que mostrar para ese fin, y le tomo fotografía a la boleta donde yo marqué mi voto, entonces en ese momento sí ya se genera o ya se produce o ya se realiza la comisión de un delito. Pero ¿a quién capturamos ahí? ¿A la persona que me está extorsionando o yo que tomé la foto para mostrar que efectivamente voté perdón, yo efectivamente que tomé la foto? Pues yo pensaría que a la persona que está extorsionando. Porque puede haber algún pago o una remuneración por coaccionando. Al que toma la foto, licenciado, porque lo está haciendo con una intención. Perdón, no lo escuché. Al que toma la foto, porque ya lo está haciendo con intención de que le paguen, o sea, de vender su voto. Pero le están ejerciendo coacción por una tercera persona. Entonces, en este caso... Licenciado, entonces sería al que lo está extorsionando, porque si eso lo pasamos, digamos, al ámbito diario que se vive pues en los negocios, pues si yo hago una denuncia por extorsión y digo que me están extorsionando y capturan a los que en verdad me están extorsionando y con pruebas como lo han hecho pues los entes de la policía, no me van a culpar a mí, ¿verdad? Sino al que está cometiendo el hecho, pues. Claro, y en ese momento habría que... entonces, pero el ejemplo viene de la prueba directa. En este caso, don Juan Pérez de los Palotes, que tomó la foto, ¿será que le secuestramos el teléfono a él para ver si efectivamente le tomó la foto y él nos dice que lo está extorsionando o lo está coaccionando a otra persona? ¿Secuestramos o no secuestramos el teléfono? Yo pensaría que sí, licenciado, porque es una prueba. Sí, licenciado, es la prueba. Sí, licenciado, porque inclusive ahí se puede... Inclusive ahí podríamos buscar indicios de ver si es cierto que sí es una extorsión, porque entonces podrían haber mensajes, por ejemplo, ahí de esa extorsión que él dice ser víctima, ¿verdad? Así es. Evelyn Ruano dice que es una prueba directa. ¿Quiénes están de acuerdo? ¿O es indirecta? ¿Para ustedes es una prueba directa o indirecta? Es directa, Lick. Prueba directa. Porque es el medio utilizado para hacer el hecho. Carla Fernández, cuénteme. Yo creo que es una prueba directa, porque con el teléfono fue que se tomó la fotografía y como dijeron los demás compañeros, o sea, obviamente iba a haber alguna conversación, el monto que le ofrecieron por el voto, la foto del voto, entonces para mí es una prueba directa. Sí, así es. Bueno, ahora cambiémonos de escenario y vámonos a otro delito. Por ejemplo, en el delito de una violación o una agresión sexual. ¿Cuál creen ustedes que sería una prueba directa? Sandra Montoya. La prueba que le hacen a la víctima consta que sí, en efecto, tiene semen de la persona que la violó. Esa es una prueba directa para mí. Sí, buenas noches, licenciado. Serían las pruebas biológicas, sangre, semen, sudor, pero más que todo las que tendrían que ver con el acto del delito. En ese caso sería la sangre y biológica y clínica, que podrían ver si hay rasgados, los hisopados que le hacen generalmente a esos delitos, ¿verdad? Doctrinariamente, muchas gracias por la intervención. Doctrinariamente le decimos prueba directa, pero ya dentro del código o legalmente, ¿cómo se denomina esa prueba? Pregunta de examen. Prueba científica. Prueba reina.
Prueba científica, muy bien, Sandra, así es, efectivamente, o peritaje realizado por, en este caso, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. Bueno, y la indirecta, como ya vimos varios ejemplos, la indirecta, si la directa es aquella a la que efectivamente nos va a refrendar o a hacer ver de que efectivamente se cometió ese delito, la indirecta va a ser aquella que no es, valga la redundancia, no es aquella prueba directa, pero que tiene como objeto probar aquellos hechos que posiblemente sucedieron o cómo sucedieron posiblemente los hechos. La prueba circunstancial, lo que hablábamos la semana pasada. Bueno, entonces en ese sentido también tenemos... Perdón, licenciado, una pregunta. Cuénteme, Dana. ¿La prueba psicológica en una persona que ha sufrido de violación sería directa o indirecta? También es directa, porque en este caso el peritaje se lo hace directamente a la víctima y la víctima va a expresar, en este caso, en este caso expresa hacia una persona que está versada en la ciencia de la psicología y efectivamente el perito va a determinar si hay un daño psicológico, si hay secuelas a corto, mediano o largo plazo, si hay un estado emocional que está dañado, si le afectó su proyecto de vida derivado del acontecimiento que sufrió. Entonces, en este caso sí es una prueba directa. Y en la mayoría de casos, cuando no se tiene, porque en el caso de las violaciones o la agresión sexual, no se tiene un fluido seminal o cualquier vestigio de la parte agresora, entonces se requiere de la prueba científica, en este caso del dictamen psicológico. Y el dictamen psicológico es directamente hacia la víctima. Entonces ahí es donde el perito que versa su conocimiento en la ciencia de la psicología efectivamente establece sus conclusiones y determina la afectación, el grado de afectación y, como le repito, las secuelas que posiblemente haya tenido derivado de eso. Gracias. Licenciado, disculpe, buenas noches. En este caso, el reconocimiento del agresor, sería una prueba directa también, porque hay casos en los cuales la víctima tiene que reconocer a la persona que fue su agresor por marcas o ciertas señas físicas de la persona, y en este caso, ¿aplicaría como directa o indirecta? No, en ese caso también directa, porque acuérdense que cuando la víctima en cualquier tipo de delito, no solo en delitos de agresión, de violencia sexual, cuando es parte la víctima y reconoce todo eso, todas esas circunstancias se convierte en prueba directa. Contrario a que, por ejemplo, venga la mamá de la víctima y diga, mire, desde que pasó esas acciones en contra de mi hija o de mi hijo, él empezó a sufrir o padecer ciertas circunstancias o ciertos padecimientos a raíz de eso. Entonces, ¿será que ella, verdaderamente, la mamá, fue afectada psicológicamente? Definitivamente es una víctima colateral, pero ¿será que ella sufrió en sí sobre su cuerpo esas agresiones? No, ¿verdad? Sino que es la víctima directamente. Entonces aquí es el ejemplo de la prueba indirecta. Por ejemplo, una víctima colateral. Por ejemplo, gracias, licenciado. ¿Y nos podría dar en ese tipo de delitos alguna prueba indirecta? ¿Un ejemplo? Por ejemplo, las personas que han sido víctimas de extorsión, cuando uno recibe una llamada y empiezan a hablar tipo salvadoreño, efectivamente el dueño del negocio, si no tiene esa resiliencia para poder soportar esas amenazas y todo lo que ustedes han escuchado, cómo son las extorsiones, le traslada el teléfono, por ejemplo, a un empleado, a un familiar, y él empieza a negociar con el extorsionista, ¿verdad? Entonces, acá la víctima directa va a ser, digamos, que el negocio familiar es el núcleo familiar, pero, por ejemplo, y amenazan con quitarle la vida a uno de ellos. Entonces llegan, por ejemplo, un empleado, el chofer que maneja el camioncito donde llevan el producto, y él cuenta la historia también o es propuesto como testigo. En este caso, si bien es cierto, él está enterado de todo el acontecimiento, pero él, ¿cómo lo determinan ustedes? ¿Como una prueba directa o indirecta? ¿Será que le afecta a él directamente la comisión, de hecho, esa presión psicológica, ese estado emocional de que le causa el extorsionista a los propietarios o dueños del negocio? Acá podría ser una prueba indirecta.
O, por ejemplo, también en el delito de estafa, ya vimos que la computadora sería todo esto. Entonces, podríamos poner una prueba directa también, indirecta, es cuando la Policía Nacional Civil hace un esquema o explica este tipo de delitos y cómo actúan, o el actuar de cada una de estas personas que roban, por ejemplo, o hacen esas estafas o robos a través de cuentas bancarias. Ellos ya tienen conocimiento de cómo operan y cómo actúan, entonces llega al tribunal y lo proponen como testigo por haber sido el agente investigador de la Policía Nacional Civil, y explica cómo es paso a paso, y efectivamente todo lo que él explica, de esa misma forma sucedió esa estafa en contra de la persona que es la víctima dentro del presente caso. Entonces, aquí se compone de la prueba indirecta, porque él no actuó directamente dentro de esa estafa, pero sí sabe cómo actúa. Entonces, ilustra al tribunal o al juez unipersonal, el sentenciador, de que cómo actúan esas bandas. Licenciado, y aparte de los testigos, también podría ser una prueba indirecta, por ejemplo, los analistas o científicos en determinados casos, por ejemplo, de balística, que vayan a declarar ante el juez en relación a cómo se maneja un arma o qué calibre o qué alcance tiene ciertas armas. Me imagino que sí. Exacto, así es. Muy bien. Efectivamente, esa es una prueba indirecta, porque ya, por ejemplo, el de balística, cuando recogen la ojiva que está en la escena del crimen, se la llevan al laboratorio de balística de INASIF, y también le encuentran la bala que está en el cuerpo del fallecido, y también hacen ese cotejo, y efectivamente él explica y encuentran el arma. Entonces tiene los tres elementos: el arma que la disparó, la ojiva que tenía el casquillo que tenía esa ojiva, y así pues, y también la bala que tenía en su momento el fallecido. Entonces él explica que efectivamente esa arma fue disparada y que le causó la muerte con la bala a esa persona. Entonces él no estuvo presente, pero también ilustra al tribunal para determinar que efectivamente así fue, de esa forma, ¿verdad? Entonces también se convierte en prueba indirecta, y son pruebas que sirven para poder ilustrar al juez o al tribunal para poder emitir una sentencia. Gracias, licenciado. Es decir, que el principio de reconstrucción de hechos se puede tomar como una prueba indirecta, ¿no? Sí, también. Pero la reconstrucción de hechos, en este caso, en la legislación guatemalteca no existe como tal esa prueba, sino que es el reconocimiento judicial. Es por eso le decía yo de que en una de las clases de la semana pasada, de que nosotros cuando estamos en el tribunal, como fiscales, venimos y le decimos al tribunal sentenciador: señor juez, acá nosotros tenemos el celular con el cual hacían la extorsión, y en ese celular hay un informe por parte de un perito del Ministerio Público de INASIF, en donde establece que la forma en que se llevó a cabo todo ese. Entonces regresamos, entonces le hacemos ver al tribunal cómo actuaron los sindicados, ¿ya? Cómo actuaron los procedimientos que hicieron, ya sea, obviamente son procedimientos ilegales, y hacemos un como holograma y nos retrotraemos a ese momento de los hechos. Por eso es que se determina que las pruebas constituyen o sirven para la reconstrucción de hechos, valga la redundancia, pero no es como tal, sino que es buscar la verdad histórica. ¿Y qué es la verdad histórica? Irnos a ese momento de la comisión del delito y decirle al juez cómo fue. Ahí nosotros vamos haciendo que ellos empiecen a creer que efectivamente el sindicato es quien realizó tal acción. Entonces, no es reconstrucción de hechos. La reconstrucción de hechos es la acumulación de pruebas que le presentamos al tribunal para
corroborar ese hecho delictivo. Me preguntaba acá una compañera de apellido Ruanos, no logré apuntar el nombre, y me pregunta si los testigos son prueba directa o indirecta. Ya vimos de que hay dos clases de testigos, ¿verdad? ¿Se recuerdan de lo que vimos el jueves de la semana pasada, al que le denominamos testigo lego y testigo perito? Entonces, el testigo lego, según esa clasificación, porque hay muchas más aplicaciones, hay mucha más doctrina, podemos determinar que hay testigos, por ejemplo, la víctima al momento de declarar es una víctima o un testigo directo. El policía que realizó la investigación no estuvo en el hecho, pero sabe cómo se llevó a cabo, testigo indirecto. La mamá nunca se enteró o nunca supo de esa acción en contra de la hija en ese momento que pasó la violencia sexual, sino que se enteró posteriormente, testigo indirecto porque ella no sabe. ¿Ya? Entonces, hay diferentes tipos de testigos, el testigo directo o el testigo indirecto. Y asimismo lo determinan, por ejemplo, los peritos siempre van a ser testigos indirectos, ¿ya? Testigos, no el documento va a ser directo, ¿ya? Porque, por ejemplo, el dictamen biológico o el dictamen genético, ¿será que hay una relación entre la víctima y el sindicado? ¿A través de qué? De esa prueba de ADN. Entonces acá la prueba es directa. Aprovechando, con la relación de que usted estaba diciendo con el arma de fuego que encontraron, el casquillo, la ojiva y la bala que fue encontrada en el cuerpo, está bien entendido de que al momento que se le hacen las pruebas periciales al sindicado, se encuentra pólvora entonces a él se le dicta o se le determina de que él estuvo en un ambiente de disparo, pero si el arma de fuego no encuentran huellas digitales, ¿cómo vinculan a la persona con el arma de fuego si no hay métodos de probar de que él fue la persona que disparó el arma de fuego al final? Bueno, acá efectivamente es lo que decía la compañera. Vamos a reconstruir los hechos. Digamos de que encontraron esos 3 elementos que enunciaste vos. Entonces, pero tenemos más prueba. Por ejemplo, tenemos un testigo que vio que el sindicado fue el que disparó, pero por salir corriendo se le cayó el arma. O hay una cámara de grabación en donde se puede establecer que él fue el que disparó. O sea, esa reconstrucción de hechos se va uniendo con varias pruebas, ¿ya? Se va uniendo, no solo es una prueba, porque si no, la prueba quedaría muy escasa. Y derivado de eso, no convencemos al tribunal de sentencia de que efectivamente fue la persona, sino que tenemos que tener más elementos para nutrir, fortalecer o robustecer nuestra investigación. Y si en dado caso no tuviéramos nada de eso, al final, ¿cómo quedaría eso? O sea, la palabra del PNC dando el hecho histórico de que él o lo observó, pero sería la palabra entre el PNC contra mi palabra. Entonces, ¿por qué se le aplicaría más peso a la palabra del PNC que a mi propia palabra? Si no me pueden comprobar que yo fui la persona que accionó el arma. Más sin embargo, estuve en un ambiente de disparo que no corrobora de que yo accioné al final el arma de fuego. Claro, entonces acá, por eso, primero es la presentación de las pruebas. Nosotros hacemos el desfile de pruebas en el tribunal, todas las pruebas que ustedes ya conocen, y al final nosotros convencidos, MP, convencidos de que efectivamente fue el sindicado que cometió esa es una apreciación, ¿verdad? Es un criterio. Pero en este caso, el tribunal, ¿cómo valora la prueba? Y lo vimos la semana pasada con la sana crítica razonada, y es una forma legal, ¿ya? Para poder valorizar la prueba. ¿Qué es valorizar la prueba? Darle valga la redundancia, ese valor o ese porcentaje de credibilidad a la prueba que el Ministerio Público está aportando. Entonces, por ejemplo, el testimonio de los policías, el testimonio, que todo vaya concatenado, que exista un hilo, una línea que conduzca efectivamente que sí se unen todas esas pruebas y efectivamente determinan que ese señor estuvo ahí. Lo podemos probar con varias cosas. Se me ocurre a mí, por ejemplo, que el sindicado venga y diga, no, yo no estuve, estuve sacando dinero en un cajero en tal momento. Ministerio Público, por favor, en su etapa de investigación, verificar si efectivamente hay cámaras de ese cajero
y determinar si esa hora donde fue el hecho está él sacando dinero. Son cuestiones ¿cómo te podría decir? De poder analizar cada uno de los elementos que tenemos para poderlos concatenar. Sandra, cuénteme. Licenciado, buenas noches. Tengo una duda referente al tema de las armas de fuego. Yo he escuchado de que cuando agarran a una persona que los indican de haber cometido un hecho con un arma, hacen todo el proceso, la llevan al INASIF. Ellos también tienen su proceso de que meten la información a su sistema de control, creo que se llama IBIS y todo. La cuestión está que al final encuentran ellos que esa arma tiene otro hecho delictivo anterior. Entonces, mi pregunta es si a la persona que le agarraron en ese momento esa arma, ¿se les indica solo de ese hecho o le ponen también le agregan los otros hechos? Como por ejemplo, se tiene la teoría que entre las pandillas ellos se prestan las armas y a la manera de que no sea una sola persona la que la tenga. Pero mi pregunta es si eso ellos lo hacen para evadir de alguna forma de que a una sola persona le caiga la responsabilidad, o de plano al que le agarraron el arma, a ese le cae todos Sí. ¿cómo se llama? Sí, la pregunta es muy buena. Efectivamente, dentro de la investigación que hace la policía, está investigando el hecho por el cual lo detuvieron. Independientemente de los demás hechos ocurridos o ocasionados con esa arma de fuego, efectivamente se tienen que empezar a investigar cada uno de esos hechos. Por ejemplo, la forma en que se hizo, el lugar donde se hizo, si hay alguna similitud en el que se hizo, pero en ese momento únicamente a la policía y al Ministerio Público le interesa ese hecho. Posteriormente ya se puede hacer la conexión de los demás hechos, pero cada uno de los hechos tienen sus propias pruebas. No las pruebas de este van a servir para todos los demás, sino que, por ejemplo, digamos que fueron 5 muertes, y esas 5 muertes tienen 5 escenas del crimen, 5 embalajes, 5 testimonios, 5 peritos, 5 videocámaras. Entonces todo eso es diferente al que estamos investigando ahorita. Sí se puede conectar, pero si efectivamente hay una línea de la comisión del delito, se pueden retrotraer, pero el Ministerio Público le va a decir, usted el día de hoy, el hecho que estamos investigando. Si efectivamente está, ya les indica los demás hechos que están en investigación o que están archivados, la denominación que usted le podría dar. Posteriormente, bueno, aquí terminamos lo que es la prueba directa e indirecta. ¿Alguna duda directamente con lo que es prueba directa e indirecta? No con los ejemplos, sino que con relación a lo que estamos viendo. Karina, cuénteme. Después voy con Lizzy. Licenciado, es que yo tengo una duda en cuanto a las grabaciones. Por ejemplo, cuando hay un hecho delictivo y una persona particular, dueña de un negocio, tiene cámaras de seguridad, a la hora de que el Ministerio Público le solicite las grabaciones, y si esa persona se niega. Disculpe, no les escuché lo último. Si la persona se niega a colaborar con las grabaciones por miedo a represalias de parte de los delincuentes. Bueno, no podría, o sea, el deber del Estado. Recuérdense que el Ministerio Público tiene el monopolio de la persecución penal. Entonces, en este caso, y ese monopolio significa el poder coercitivo del Estado. ¿Se recuerdan ustedes del jus puniendi y el jus puenale? Entonces, pues, por eso, ese monopolio de fuerza que tiene el Estado de coerción, efectivamente, si el propietario de esas cámaras no puede dar o no quiere dar esas grabaciones, ya le dicen al juez, señor juez, fíjese que hay unas grabaciones que son importantes, pero el propietario por X o Y razón no las quiere dar, nos da la orden para poder entrar en allanamiento y secuestrar esas cámaras. Sí, entonces ahí va el Ministerio Público, Policía Nacional Civil, a secuestrar
esas cámaras y ya podemos ver, determinar que efectivamente nos van a servir. Lizzy Mabel. Buenas noches, licenciado. Perdone, yo tenía duda con relación a, por ejemplo, las capturas de pantalla de los teléfonos que mencionaba. Por ahí habías visto un comentario, no sé si en Facebook, en alguna red social, de que para que de verdad fuera tomada como válida la prueba era necesario, por ejemplo, como tratándose una captura de pantalla, de llevarla inmediatamente con un perito de informática. No sé si para que emita un informe o la valide, no sé cómo validarían ellos ahí. Si es cierto o no, o no sé si sería aplicable en Guatemala. Tanto las capturas de pantalla no es la prueba en concreto. En este caso, por ejemplo, entiendo su pregunta con relación a a redes sociales, por ejemplo, en Facebook y todo eso que ustedes dicen. Aquí se solicita la preservación de las páginas para determinar efectivamente si a través de esas redes o a través de esas páginas están cometiendo algún delito. Al momento de la preservación, ya, por ejemplo, Facebook, por medio de una solicitud, se resguarda esa página y a partir de hoy ya no tiene movimiento, aunque la borren o la desactiven. No sé cómo se llama, cuál es el término para poder desactivar, pero esa guarda de esa conservación o preservación de la página ya queda y posteriormente ya sirve como prueba. No así solo la captura, porque la captura puede ser, se puede dibujar una captura. Gracias. De hecho, sí, y por ejemplo, si fuera captura de una conversación, que pudiera ser una prueba determinante o que ayude a la aclaración de algo en un juicio. En este caso... Las conversaciones no, porque recuérdese que no podemos acceder. Por ejemplo, usted puede tener su teléfono y efectivamente determinar de que usted está siendo extorsionada por una persona y usted tiene la conversación guardada. Usted otorga el teléfono para que le hagamos la extracción, pero y logramos determinar de dónde sale el otro teléfono. Entonces, para el otro teléfono necesitamos la autorización judicial para poder determinar que efectivamente esa conversación fue entre usted y el extorsionista, por ejemplo. No es simplemente una captura, porque la captura solo nos sirve como una prueba indiciaria, ya solo para poder tener o abrirnos ese camino para poder seguir investigando si efectivamente, pero en sí, una captura de pantalla acá en el teléfono no la toman como válida, porque tenemos que determinar primero la posición de las celdas, el número telefónico, un sinfín de cosas para poder determinar que efectivamente esa persona le estaba platicando con usted. ¿Qué imputación le podría? ¿Por qué? Porque no podríamos imputarle, porque usted a través del día tal que se encontraba en un lugar X. Entonces aquí estamos fallando con la imputación, porque tiene que ser clara, precisa y circunstanciada, en tiempo, en modo y lugar. El lugar no podríamos decir sin saber en dónde, ¿verdad? Entonces la imputación, en ese caso no podría ser como tal, ¿verdad? Tendría que ser a través de una activación de celdas y todo lo que ya le mencioné. Bueno. Muchas gracias. Ahora veamos, ya vimos... Perdón que lo interrumpa. Yo tengo una pregunta con respecto al tema que usted está dando. ¿Cuál de estas dos pruebas, la directa y la indirecta, tiene mayor valor probatorio, o una complementa a la otra, o en respecto a su valor, cada una es independiente? Ahorita íbamos con eso, con el grado de convencimiento. Muchas gracias. Gracias. Bueno, después de que ya comprendimos el tipo de prueba, doctrinariamente la prueba indirecta y la prueba directa e indirecta, ahora nos vamos, esa ya es labor del Ministerio Público. Ya el Ministerio Público hizo su labor de que esa prueba se presenta ante el juez o ante el tribunal de sentencia y se desfila en la sala de debates. Ya terminó la presentación de las pruebas testimoniales, documentales, periciales, materiales, audiovisuales. Ahora le toca el turno al juez. ¿Y qué va a hacer el juez? El juez ahorita viene a darle valor
a esa prueba que nosotros le presentamos. ¿Y cómo le va a dar valor a esa prueba? ¿Cómo se diligencia o cómo es el diligenciamiento de la prueba en un debate oral y público? Primero, y eso para mí yo le denomino el camino o la ruta de la prueba. Primero es la obtención. ¿Cómo la obtengo? Prueba directa o indirecta. Directa a la víctima, indirecta a testigos de cualquier tipo. La obtengo. Después la ofrezco. ¿Cómo la ofrezco? Pregunta de examen. ¿En qué momento del debate oral y público o del juicio penal o del proceso penal ofrezco la prueba? Eso lo vimos la semana pasada. Dato conclusivo en la etapa intermedia. Es más adelantito. Antes del En el debate. debate. Preparación del debate. 3 días después de la audiencia. Es antes del debate, también un poquito antes, entre un poquito después y un poquito antes, en medio. Y eso se le llama el ofrecimiento de pruebas. ¿Se recuerdan de eso? 343. Váyanse al 343. Código Procesal Penal. Ofrecimiento de prueba. Entonces, ese es la segunda estación o la segunda parada de la prueba o la ruta de la prueba. Primero la obtención, ya tenemos el ofrecimiento, la estamos ofreciendo, ahora la vamos a incorporar. ¿Cómo la incorporamos? Ahí es donde le decimos al juez, mire señor juez, nosotros obtuvimos esta prueba, la ofrecimos, ahora la incorporamos. Gracias, señor fiscal. Ahora diligenciemos la prueba. ¿Qué significa diligenciar la prueba? Anoten esto. Es la siguiente parada de esa ruta de la prueba. Y el diligenciamiento es cómo le vamos a hacer saber qué contiene esa prueba al señor juez, al honorable juzgador, como ustedes le quieran denominar. En ese momento del debate es cuando nosotros le vamos a hacerle saber al juez, porque nadie lo sabe en ese momento, qué es lo que yo le quiero probar, qué es lo que pretendo probar con esa prueba y cómo se va a diligenciar. Eso está en el Código Procesal Penal y establece en cada uno del apartado de la prueba donde se establece la prueba. Por ejemplo, los testigos, ¿cómo vamos a diligenciar a los testigos? Por medio de el examen. ¿Qué examen? Preguntas e interrogatorio. ¿Ya? Documentos. ¿Cómo vamos a diligenciar los documentos? Aquí está un documento y lo vamos a diligenciar por medio de su exhibición. Señor juez, aquí está el documento y su lectura. Este documento contiene informe fotográfico, informe de fecha tal, signado por Juan Pérez de los Palotes, que contiene 10 fotografías de la escena del crimen, en donde se recabaron elementos de convicción que contiene tal y tal cosa, y ahí lo leen. La prueba pericial. ¿Cómo se diligencia la prueba pericial? A través de su examen a los peritos y a través de lectura y exhibición los documentos. También tenemos el arma, tenemos la ojiva, tenemos la bala, tenemos el tema de asistencia, le denominamos hoy clasificación de la prueba. Clasificación de la prueba 2. Lick, disculpe, y si yo le puse medios de prueba, tipos de prueba Está bien, así, no hay problema. Gracias. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a diligenciar la prueba material? ¿Cuál es la prueba material? Aquellos objetos. Y la vamos a diligenciar por medio de su exhibición. Mire, eso es un teléfono con el que hicieron la extorsión.
ese es un lapicero con el que escribieron cualquier cosa. Imagínense ustedes, este fue los audífonos con los que habló con la persona que estaba extorsionando. Se me ocurre, ese es el arma punzocortante con la que le causó el daño o las lesiones. Permítame, solo voy acá. A los compañeros que no le pusieron el nombre que yo dije a la prueba, no tengan pena, así déjenlo. No se preocupen. Bueno, la prueba audiovisual, por ejemplo, ustedes cuando van a, digamos de que esta es prueba para ustedes lo que estamos haciendo ahorita, ¿cómo lo vamos a diligenciar en el debate? ¿A través de qué? ¿De su exhibición, de su lectura? ¿O cómo podríamos en diligenciar esta prueba? Digamos de que yo soy parte de la prueba y ustedes la van a diligenciar. De la reproducción de audios, videos. Así es. Y la prueba audiovisual por medio de su reproducción. Pero aquí hay algo muy importante. Por ejemplo, en el ofrecimiento de pruebas se debe establecer la forma de diligenciamiento de la prueba. ¿Qué pasa si ustedes, fiscales o ustedes, abogados defensores, no indican la forma en que se va a diligenciar? Y, por ejemplo, le dicen con la prueba documental, le dicen al señor juez, yo, por ejemplo, Ministerio Público, leo el ofrecimiento de prueba y le digo, mire, señor juez, disculpe, pero esa no la pueden leer los abogados defensores, o viceversa. Yo, abogado defensor, mire, esta no la puede leer el señor fiscal. ¿Por qué? Porque solo indicó que la iba a incorporar y la iba a diligenciar por medio de su exhibición. En ningún momento dijo que le diéramos lectura. Entonces, está bien, incorpórela, pero no le dé lectura. Solo incorpórela. Entonces, tenemos una prueba que no dice nada, ¿ya? Por ejemplo, un testigo, si no le decimos a nosotros que es por su examen o por su interrogatorio, por su contrainterrogatorio, el testigo puede llegar al debate y yo, defensa, le voy a decir, señor juez, a ese testigo no se le puede interrogar. ¿Por qué? Porque en la proposición de la prueba no se indicó cómo se iba a diligenciar. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna duda con relación a eso? No, gracias. Y dice que yo no tengo mi código a la mano, pero podría responder acerca de cómo se llama la fase en la que se presenta la prueba, porque dijo que era una intermedia. Vean, pues, si ustedes miran su código, y esa les queda tarea para hoy, vean su código procesal penal y vean dónde termina el capítulo de la fase intermedia, donde dice la conclusión y todo lo que ustedes saben lo del código procesal penal. Y vean dónde empieza el inicio del debate, donde dice preparación del debate o preparación. Entonces, en derivado de las reformas, ese ofrecimiento de prueba en el 342 es el último artículo de la etapa intermedia, de ese capítulo de la fase intermedia. Y en el 344 empieza el debate. Entonces, el ofrecimiento de prueba quedó en medio de eso, de esas dos fases del proceso. Por eso les decía, después de la etapa intermedia, un poquito para adelante, y en el debate un poquito para atrás, porque esa queda en medio, ¿ya? Entonces, el diligenciamiento la proposición es en ese momento. Entonces ya tenemos 4 estaciones del camino de la ruta de la prueba. Primero, la obtención. El ofrecimiento. 3, la incorporación. 4, el diligenciamiento. Y por último, cuando ya llega a la estación final, se llama valoración. ¿Y qué es la valoración? Es darle valga la redundancia, ese valor, esa credibilidad, esa certeza, esa probabilidad o esa duda de la prueba. ¿Y a través de qué medio vamos a darle ese valor probatorio? La misma ley establece a través de la sana crítica razonada. ¿Y qué es la sana crítica razonada? Tarea para mañana. Anótenla, por favor. Investigar
¿Qué es la sana crítica razonada? Licenciado, ¿cuál es la primera fase de la prueba? ¿La podía repetir, por favor? Hagamos un ejercicio. Digamos de que vas a hacer un crédito para hacer tu casa. ¿Qué es lo primero que tenés que hacer? Tal vez asesorarme con el banco. Asesorar con el banco posteriormente. Te aprueban el crédito, pasas todos los requisitos y te lo dan. Estás obteniendo el crédito. Esa es la primera fase de la prueba, la obtención. ¿Dónde se obtiene? En la escena del crimen, en la diligencia de allanamiento, en el secuestro, en la flagrancia, en todos esos escenarios del Código Procesal Penal o en esas fases del proceso penal o en esos procedimientos del proceso penal es donde se obtiene la prueba. ¿Ya? La segunda estación es el ofrecimiento. Yo la voy a ofrecer para probarla allá arriba en el debate. Yo le llamo allá arriba cuando es... Mañana les explico eso. La tercera parada o la tercera estación de la prueba es la incorporación. Bueno, honorable tribunal, que se incorpore esta prueba y se vaya a diligenciar por medio de lo que le estaba explicando ahorita. Y la última estación es la valoración. ¿Cómo se valora? ¿Y para qué sirve la valoración? En ese momento de la historia se reúnen los tres jueces, juez 1, juez 2 y yo presidente, vocal 1 y vocal 2. Nos reunimos en una sesión secreta y agarramos o tomamos cada uno de los elementos de prueba y le vamos a dar un valor probatorio. Por ejemplo, iniciemos con ya son las 8, ¿verdad? Podemos... Chile, continúe. Está bueno el tema. Dele, licenciado. Bueno, vean. Entonces, estamos aquí los tres jueces. Vamos a tomar el ejemplo del delito de violación. Y tenemos la primera prueba, que es la declaración de la víctima. Señor juez A, ¿usted le da valoración? ¿Usted le cree a la víctima? Sí. Señor juez B, ¿usted le cree a la víctima? Sí. Yo, presidente del tribunal, yo sí le creo a la víctima. Bueno. Cruz, contame Cruz del Águila. Licenciado, buenas noches. Con una molestia, fíjese que, perdone, ahorita que estaba diciendo sobre las fases de la prueba, anteriormente había mencionado 5, también el diligenciamiento. ¿Ah, sí? Obtención, ofrecimiento, incorporación, diligenciamiento y valoración. Ok, gracias, Lee. Bueno, entonces... Tengo una pregunta. Cuénteme, dama. En el inicio, cuando se van a presentar las pruebas, también se presentan los testigos, pero si si fueron a presentar esos testigos, hubo un testigo que no quería ser parte, ¿puede decidirlo? Entonces mi pregunta viene ahí, más adelante, si esta persona decide sí ser testigo, sí dar su testimonio, ¿cómo se hace para incorporar esa nueva persona que viene siendo también una prueba? Dentro del debate, las fases del debate, en el artículo 360, si no mal recuerdo, están las fases del debate. Y ahí inicia con cada uno de las fases del debate. Inicia con la presentación, las incidencias y el diligenciamiento. Mañana, como requisito para entrar a la clase, Código Procesal Penal a la mano. Entonces, el diligenciamiento, ahí empezamos con los testigos. La ley establece primero los peritos, después establece los testigos, y posteriormente en el 380 establece otros medios de prueba, que son los documentales, materiales, audiovisuales y todos los que ustedes saben. En ese momento termina el diligenciamiento y el tribunal da por clausurado el debate. Cuando clausura el debate, el testigo, de los 4 testigos faltó uno.
y le pregunta el juez a usted perito del Ministerio, fiscal del Ministerio Público, licenciada Damaris, ¿qué va a hacer con su perito? ¿Lo va a traer o qué? Entonces, usted tiene la facultad de pedirle una conducción que lo vaya a traer a la policía a su casa y que lo lleve al tribunal. Si no lo encuentra en la primera, en la segunda, entonces, después de haber hecho todo eso, usted tiene la facultad de renunciar a esa prueba. Es facultad suya de poder renunciar. Si usted renuncia, ya no puede revivir ese debate, esa prueba, salvo otras circunstancias que eso ya es más allá todavía, después de una apelación y todo lo que se puede hacer. Entonces, si usted renuncia a su testigo, ahí se terminó la prueba. ¿Y en qué momento entonces queda cuando está una persona, no me recuerdo ahorita de esa figura, una persona que estuvo en el hecho, colaborador eficaz, ahí en qué momento el colaborador que es una prueba, es una figura, en qué momento se incorpora esa figura? El colaborador eficaz, bueno, en ese momento, recuerde que el colaborador eficaz, ¿cómo nos va a dar él la prueba a nosotros fiscales? A través de su testimonio. Entonces, obviamente el colaborador eficaz lo que se trata es resguardar su vida y cualquier situación que pueda pasar. Entonces se hace un anticipo de prueba. Entonces en los medios de prueba audiovisual usted va a reproducir ese medio de prueba. Entonces, y se hace mucho antes en cualquier estado del proceso. Entonces, cuando usted ya está en el debate, ya no es necesario que lleve a su colaborador eficaz, salvo que él quiera llegar o que cualquier circunstancia, pero en ese momento de la historia se reproduce la declaración que él hizo antes del debate. Perdone, pero la figura del colaborador eficaz es la persona que cometió el delito. Obviamente hay ciertas características que tiene que llenar para ser colaborador eficaz. Claro. Tiene que ser que hizo la perpetración del delito. Entonces, con eso se ahorra mucha etapa procesal, pero para poder decir si valida, él tiene que dar bastantes características del hecho delictivo, pero no es testigo. Testigo en la figura de testigos dentro del proceso penal tradicional. Y no puede, por eso también el juez da un mínimo de personas que pueden ser testigos, pensando en que si uno se retira, se enferma, un accidente, creo que el número son 3 personas como mínimo o como máximo para tener como testigos en un hecho delictivo. Sí, lo que pasa es que era lo que yo le mencionaba la semana anterior. La prueba puede ser rechazada por abundante, porque imagínense que voy a llevar 10 testigos a que me cuenten el mismo hecho, primero voy a aburrir al tribunal, que es su obligación, pero yo lo que necesito es que la prueba sea contundente, o sea, 3 testigos que me van a decir 1, 2 y 3, no 10 testigos que me van a decir cosas que no tengan nada que ver. Entonces, en ese sentido y con relación al colaborador eficaz, la figura legal se llama colaborador eficaz, pero en sí, el colaborador eficaz está colaborando, valga la redundancia, a la investigación o al proceso para que se esclarezca el hecho. Pero ¿cómo lo va a hacer? No lo va a hacer por medio de dibujos, no lo va a hacer por medio de señas, lo va a hacer por medio de testimonio. Entonces se convierte en una prueba testimonial. En su momento se le declara como testigo, pero al momento del diligenciamiento, ¿cómo propondríamos? En el cuarto camino de la prueba, no, en el segundo, perdón. ¿Cómo lo propondríamos? En el ofrecimiento. Disco, por ejemplo, disco DVD que contiene la declaración testimonial de Juan Pérez de los Palotes, que tiene la calidad de colaborador eficaz, en la cual el juez de garantías le autorizó su participación en el presente proceso, lo cual será diligenciado a través de su exhibición y reproducción por medio del DVD. Entonces, ya ofrecimos esa declaración y la vamos a reproducir en el debate, pero antes, esa declaración fue un testimonio.
sí, usted tiene razón al decir que se llama colaborador eficaz, pero esa colaboración la hace a través de aportar ese testimonio, aportar cualquier elemento que sirva para la investigación. ¿Estamos bien? Bueno. Gracias. Entonces, estábamos con la declaración de la víctima, ya vamos a terminar, no se preocupen. Entonces, la declaración de la víctima, estamos los tres jueces aquí, A, B y yo, presidente del tribunal. Entonces, los tres le creímos a la víctima en su declaración en anticipo de prueba. La víctima directa, testigo directo, prueba directa. Pero, en la imputación establece que la víctima quedó embarazada. Entonces, después de la investigación se le hace el dictamen genético o el peritaje genético. Y al momento de leer el documento, ¿se recuerdan cómo se incorporó? Por medio de su exhibición, aquí está el dictamen. ¿Y cómo se va a diligenciar? Por medio de su lectura. Porque de nada nos sirve tener un documento si no le damos lectura. Entonces, en la lectura dice que el 99.99% efectivamente sí es el fluido seminal que tenía la víctima después de cuando interpuso la denuncia. Pero ¿qué pasa si el dictamen establece que no es compatible y la víctima resultó embarazada? ¿Será que hay una incongruencia ahí? Efectivamente, entonces yo juez, por ejemplo, juez A, yo no le doy valor probatorio a ese dictamen, yo tampoco, pero yo, presidente, sí. Entonces ya empieza la primera duda. Entonces viene el policía, investiga y sí, efectivamente individualiza el sindicado y sí era él. ¿Y por qué? Porque estaba en la casa de la víctima y cualquier circunstancia que a ustedes se les pueda ocurrir. Entonces, primero, la sana crítica razonada. Dice que es la lógica. Sería lógico condenar a Juan Pérez de los Palotes si el ADN o el examen genético, la prueba científica nos dice de que no hay compatibilidad en los genes. ¿Sería lógico? No. Calificar. Psicología. Efectivamente, sí hay relación que posiblemente él cometió el hecho. Sí, efectivamente, sí, por su grado de afectación de la víctima. Tenemos el dictamen psicológico en donde establece la afectación emocional, las secuelas, el daño psicológico y cualquier circunstancia que ustedes puedan ver en las conclusiones del perito de psicología. Y la experiencia nos dice a los tres jueces, al A, al B y a mí, que dentro de esos tipos de delitos hay concordancia entre el genético, la declaración de la víctima y el dictamen psicológico. Sí está afectada, sí hay fluido seminal, la víctima dijo la forma en que se realizaron los hechos. Entonces, aquí tenemos, ya hicimos la lógica, la psicología y la experiencia. Entonces, la experiencia nos dice que sí, efectivamente, ese hecho se pudo llevar a cabo. Pero ahora pongamos, cambiémosle al dictamen y pongámosle, sí, efectivamente hay 99% de probabilidad de que él sea el papá. ¿Lo condenamos o lo absolvemos? Teniendo tres pruebas, aparte, ya hay otras demás pruebas, pero ahorita solo analicemos esas tres. La declaración, dictamen psicológico y dictamen genético. Entonces aquí ya le dimos un valor probatorio a esas pruebas que presentó el Ministerio Público en el debate. Entonces ese es el último camino, pero es la última estación del recorrido o la ruta de la prueba, ¿ya? La valoración es donde le vamos a dar esa credibilidad, esa certeza, esa probabilidad, esa duda, que posiblemente nos genere duda también si no es cierto, ¿verdad? Entonces, acá es donde determinamos que efectivamente la prueba sí le funcionó al Ministerio Público y sí se realizó la investigación correspondiente y sí se logró esa sentencia condenatoria. ¿Por qué? Porque hay certeza de que Juan Pérez de los Palotes sí cometió el hecho delictivo. Lo mismo sucede con un asesinato. Están las pruebas, están el dictamen balístico que le damos valor probatorio,
está las cámaras, que efectivamente el perito del Ministerio Público indicó a través de fotogramas que era la persona, el DEIC individualizó o identificó al sindicado, estuvo en la zona de disparo, la prueba, habían huellas dactilares del sindicado en el arma. Entonces hay una probabilidad, una certeza de que Juan Pérez de los Palotes sí disparó y le causó la muerte. ¿Debemos de condenarlo, sí o no? Sí. ¿Debemos de absolverlo, sí o no? No. Entonces, esa es la ruta, yo le denomino de esa forma. Ustedes, a través de su lógica, también pueden darle esa connotación a la prueba. Pero los pasos sería primero la obtención, ofrecimiento, incorporación, diligenciamiento y por último la valoración. ¿Estamos bien ahí? Sí. Luis David, contame. Buenas noches, licenciado. Disculpe, ¿qué sucede si no se valora correctamente las pruebas? Si no se valora correctamente la prueba acá, en este caso, pueden suceder dos cosas, o absuelven o condenan. Por ejemplo, no se valora de una forma correcta el dictamen genético de esa violación. Y hay un 85% de que sí. Entonces necesitamos al perito que nos diga por qué por qué no es el 99 si solo había fluido seminal de él, si había solo fluido de samilasa de él. O por ejemplo, el tamaño de la persona, la estatura, no coincide con lo de las grabaciones. Entonces aquí hay una duda razonable para poder determinar. En cambio, para poder determinar, ¿verdad? Entonces ahí se valoró de una forma correcta la prueba. Si no se valora bien, entonces ya existen medios de impugnación para determinar la forma en que se valoró esa prueba. Una apelación especial, los medios de impugnación que ustedes ya conocen. ¿Estamos bien? Gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces para mañana investigar lo de la zona crítica razonable. Vamos a indicar cómo lo vamos a subir a la plataforma de Classroom y nos toca mañana el grave convencimiento del juez, que es lo que platicamos ahorita, ya lo dimos de una forma así muy somera. Mañana vamos a profundizar en el tema. Si no tienen dudas, les agradezco su atención. Los veo mañana a las 7 nuevamente. Gracias por todo. Gracias, Lic. Licenciado, buenas noches. Feliz noche. Dale.